Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Está bien, no hay nadie ahí, así que en la otra sala, así que está bien. Bien. Sí, es molesto tener que aceptar a cada uno. Y aparte innecesario, porque como si no fuera a aceptar a alguien, digamos. Pero bueno. Bien, bueno, a ver, vamos a esperar un minuto más y vamos a arrancar. Yo tengo que hoy eh, liberar eh, la clase porque tengo que ir a votar. Y pusieron los horarios para votar. Parece que hubieran buscado los horarios que tenemos clase, los martes y los viernes. Así que voy a tener que salir un poquito antes porque obviamente no estoy en la facultad yo y hasta que llego a la facultad y todo, bueno, es como que pusieron el horario que arranca de 2 a 5 de la tarde, imagínense. Parece que nos hubieran buscado la materia nuestra para votar. Si hubiera sido presencial la clase no tengo problema porque estábamos ahí en la facultad. Pero no es así, estoy bastante lejos. Así que hasta que llego, nada. Por tanto, nos va a quitar un poquito de clase. ¿Sí? Vamos a ir bastante rápido porque el objetivo de hoy es terminar, terminar nombres y empezar a ver lo que es replicación. ¿Sí? No vamos a terminar de ver replicación, pero digamos que quería, aunque sea, tenerlo ya medio cocinado para ir avanzando un poco y más o menos mantenernos en cronograma. ¿Sí? Así que un poco ese es el objetivo de hoy. Eh, Así que bueno, obviamente ustedes también tienen que ir a votar. Además. Ustedes no es obligatorio que voten, ¿no? Sí, me parece que no. No, no. Está bien, está bien. Sí, nosotros sí es obligatorio para los docentes, así que bueno. Eh, Aparte yo soy candidato, así que sería una vergüenza si no voy a votar, ¿no? Digamos. Pero bueno, ese es otro problema. Eh, Así que bueno, vamos a, vamos a arrancar con la continuación de nombres, ¿sí? Eh, Antes de arrancar, vos un minuto o dos para comentar los parciales, que seguramente lo hablaron con Mariano, pero por las dudas, bueno, les dejamos este espacio de un par de minutos. Ya tienen las notas, todo. Creo que no habría nadie desaprobado en principio, si mal no miré. Em, sí, bueno, algo que les recuerdo, a ver, hay gente que no está hoy por hoy en condiciones de promocionar, pero bueno, todavía falta otro parcial. Si cumplen con las condiciones de promocionalidad, bueno, no habría problema. Eh, Otro tema es la nota, ¿sí? Algo que habíamos dicho, recuerden, es que, digamos, no es que no vamos a redondear esta nota, o sea, vamos a poner ejemplo, el que sacó 68, por decir algo, que sería un 6,8. Técnicamente el parcial, el redondeo es 7, ¿sí? Según lo que yo les dije. Ahora, ¿qué pasa? Si en el próximo parcial saca 6,8, no va a promocionar, porque entre los dos parciales no llegó a 7 y no puede promocionar. ¿Se ve? Entonces, si bien técnicamente es un 7, no puede promocionar con dos parciales redondeados. ¿Sí? Dicho eso, eh, bueno, nada. El próximo parcial deberá sacar un poquito más de nota para que el redondeo sea un poco más superior, digamos, sobre la nota final. Em, ¿Qué más? A ver si él queda algo más con respecto a eso y ya seguimos. Profe, Sí, disculpe. sí, ¿Hay alguna posibilidad de organizar alguna muestra de parciales? sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo que no haya posibilidad es de que la muestra sea antes que le entreguen las notas, ¿no? Está bien, está Pero, bien. pero por eso te estaba esperando que Mariano termine y les diera las notas. Sí, sí, no hay problema. A ver, lo que yo les decía es que, esto ya lo dije en redes, lo dije también acá, es vamos a ponernos de acuerdo, donde nos quede cómodo a todos, sí, de la facultad, sí, digamos, minimizamos la cantidad de idas a la facultad, ¿sí? Entonces, nos ponemos de acuerdo. Yo no tengo problema. Las veces que tengo que ir a la facultad, llevarlos a los parciales, pero avísenme, porque si no, no los llevo. O sea, no voy a andar paseando los parciales de un lado a otro. Entonces, si nos ponemos de acuerdo con un día, avísenme los que van, yo llevo los parciales y listo. Ahora, en el horizonte cercano, esta semana yo, salvo hoy que tengo que ir a votar, no tengo que ir. Así que, bueno, esta semana ya no podría ser. Pero vemos para la semana que viene o para la otra cuándo podemos coordinar. Inclusive podemos coordinar el mismo día de redes y distribuidos. No porque quiera
mezclar materias porque no me gusta, pero sí, sí para evitar ir, digamos, innecesariamente, ¿sí? Por eso es. Tienen que estar aceptando más gente. Ahí está. Así que es eso. Solamente es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿sí? No hay problema. Lo que pasa que sí, obviamente no va a ser en un futuro inmediato, no es que va a ser hoy ni mañana, bueno, será la semana que viene la otra, ¿sí? No hay problema con eso. Sí, sí, no hay problema. Perfecto, por mí estaría bueno organizar las dos el mismo día. También. Sí, me parece que por ahí es una forma de evitar ir al pedo, digamos. Dicho, digamos. A mí no me gusta mezclar las dos materias, pero bueno, sí, vamos un ratito cada uno y ya está. Hacemos así, entonces evitamos tener que ir innecesariamente. Y por distintas razones por ahí hay que ir físicamente a la facultad, bueno, vemos, algún día que ustedes tengan que ir, avísenme, o que yo tengo que ir, les digo, y vemos. En el transcurso, digamos, de esta semana es medio particular porque está el tema de las elecciones, así que es como que hay un movimiento que no es normal en la facultad. Pero después sí, vemos, ¿sí? Les comento en función de los días que yo por ahí voy, y vemos si a ustedes les quedan bien, y si no, propongan ustedes un día que van y vemos, ¿sí? Por ahí yo puedo escaparme y listo. No hay problema en eso, respecto de eso. Bueno, listo, resuelto ese tema entonces. ¿No hay ninguna pregunta, nada? Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir con nombres, ¿sí? Nombres, nosotros habíamos visto los conceptos que son generales sobre espacios de nombres, ¿sí? Pero digamos que el mejor ejemplo que hay, la verdad, es el sistema DNS, el sistema de nombres de dominio. Así que, bueno, si mal no recuerdo, corríjanme, pues yo no me acuerdo exactamente en qué transparencia habíamos dejado, pero, estábamos, sí, estamos por acá, ¿sí? Habíamos llegado a esta transparencia, ahora estamos en esta, la 17. Algunos tienen un número y otros no. Ustedes se preguntarán por qué, bueno, misterios, ¿no? Misterios. Así que habíamos terminado con un espacio de nombres que es el file system, es un espacio de nombres, ¿sí? Que son espacios de nombres que para ustedes son conocidos. El que no hasta ahora no han visto es DNS, ¿sí? Que es uno de los mejores ejemplos de implementación de espacios de nombres en sistemas distribuidos, porque, a ver, Profe, te muteaste y no se escucha, no sé si... aparte lo cambié de puerto USB, bla, bla, bla. En fin, acá estoy nuevamente. A ver. Ahí está, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que el mejor ejemplo, ¿sí?, de espacio de nombres, de implementación universal y satisfactoria, digamos, y eficiente, es el servicio de DNS. El servicio de DNS, bueno, no es necesario que les presente mucho más de qué trata, ustedes saben. Es una forma de convertir, esto es dicho, se los digo, se les doy una definición coloquial, ¿sí? Es una forma de convertir nombres de dominio, que son nombres recordables para los seres humanos, en direcciones IP de bajo nivel. Bajo nivel, esto es relativo, ¿no? Bajo nivel para un ser humano, ¿no? Porque en realidad no es tan bajo nivel para en el modelo OSI, el protocolo IP no es tan bajo nivel, ¿sí? Pero bueno, es bajo nivel en el sentido humano. ¿Por qué? Bueno, digamos, la teoría detrás de esto
que es bastante cierta, es que los seres humanos recordamos mucho mejor los nombres que los números. Por eso, además, por ejemplo, piensen que otro ejemplo de esto es que los CBU, ¿saben lo que son los CBU? Sí. Sí. ¿Sí? El CBU o la CBU es la clave, es una clave bancaria única bancaria, no sé bien. Es un número que es el número de la cuenta, que es universal en todo el país, ¿no? Porque ese número identifica el banco y el tipo de cuenta y el número de cuenta. Bueno, que es un número medio largo, de muchos dígitos decimales. Bueno, hoy en día, hace ya un tiempito, ¿no? Se reemplazó, no es que se reemplazó, sino que coexiste con una CBU que es de tipo string, o sea, son 3 palabras, ¿sí? Que se supone que el objetivo es reemplazar en la memoria de uno, que es imposible recordar todos los 20 y pico dígitos de CBU, por 3 palabras que uno recuerda. Es, en mi opinión, es medio controversial, pero bueno, sigue más o menos esta lógica. El servicio de DNS es mucho más antiguo, ¿sí? El servicio de DNS, bueno, tiene que ver con esto. Los equipos tienen nombres de host. Esto es muy viejo. Es decir, en la Internet primitiva, ya, digamos, a principios de los 80, final de los 70, los hosts tenían nombres y esos nombres de host se resolvían de forma estática, ¿sí? Después vamos a ver un poco más en redes de esto. Estática significa, hay un archivo que justamente se llama hosts, ¿no? Que depende del sistema operativo, está en distintos lugares. Y este archivo tiene unos registros que son en texto, 2 columnas básicamente, donde una columna es la dirección IP y otra columna es el nombre de host, ¿sí? Este sistema no es jerárquico, es estático, es decir, lo que está en el archivo es lo que el sistema operativo resuelve. Entonces, cuando uno pide una resolución, el primer lugar donde busca el sistema operativo es en este archivo, ¿sí? Ahí tengo que admitir a alguien más, ahí está. Entonces, este mecanismo de resolución de nombres de host a direcciones IP, que es el más antiguo, sigue funcionando hoy en día. O sea, si ustedes van al archivo host van a encontrar algo. Es más, espérenme un segundito. Es más, le podría... Vamos a hacer una cosa. Ahí se va a ver infinita la pantalla, pero lo que le quería mostrar es otra cosa. Es esto. Perdón. Ahí está. Este archivo que no es recomendable usar. Digo no es recomendable usar porque la resolución estática después es fuente de problemas porque uno se olvida que puso cosas estáticas acá. Básicamente tiene 2 columnas. La columna de dirección y el nombre del host, ¿sí? Esta entrada está siempre, la de localhost, porque apunta al host local o al nombre que uno le da al host. Y es la primera forma de resolución de nombres, ¿sí? Esto tiene varios problemas, ¿sí? El primer problema es que es estático, o sea, depende de este archivo, y entonces si yo tengo una red con varias... Esperen, con varias máquinas, bueno, todas tienen que tener el mismo archivo para que la resolución sea igual en todas las máquinas, ¿no? Esto es un problema. Y además que cuando la red se empieza a hacer grande, el tamaño de este archivo se hace grande y por lo tanto no es muy eficiente, ¿sí? Las búsquedas en este archivo. De hecho, esto fue lo que históricamente ocurrió con el archivo host que se intercambiaba, digamos, en la internet de hace muchos años, los 80, digamos. No todos los 80, pues ya el DNS existió sobre el final de los 80. Este archivo se intercambiaba, digamos, de noche con un servicio que USP se llamaba, bueno, no importa. Además, este archivo se intercambiaba entre los hosts, ¿sí? Pero es una resolución estática, repito, todos los archivos tienen que tener el mismo, todos los hosts tienen que tener el mismo archivo para que esto funcione. Y además tiene otro problema, que es que no permite ni jerarquía, todos los nombres de host son iguales. Esto es, digamos, no monolítico, sino es un espacio plano de nombres, o sea, no permite jerarquías, y tampoco permite otro tipo de registros más que la resolución de un nombre de host a una dirección IP.
Entonces el servicio DNS tiene o se desarrolló con la idea de que tenga un espacio de nombre jerárquico, que se pueda agrupar, y que tenga una función que no es solo la de resolver, ¿sí?, direcciones IP. Lo que devuelve el servicio DNS, el servicio de nombres, son registros de recursos. O sea, el DNS permite la resolución de registros genéricos. Un registro es la dirección IP, pero el servicio podría, y puede de hecho, retornar otro tipo de recursos, que no son solo el registro de la dirección IP, que es el registro A. ¿Sí? En este caso, porque para complicar las cosas, en redes todavía no vimos IP, pero las direcciones IP no hay una versión sola. O sea, la versión 4 de las direcciones IP, que es la versión más tradicional y a la que siempre se hace referencia, que es una dirección de 32 bits, pero también está la versión IP versión 6, que hoy en día también tiene cierto nivel de implementación, no tanto como la versión 4, y son distintas las direcciones, son de 128 bits. Entonces, bueno, ya si la resolución fuera estática en un solo tipo de direcciones, no serviría. Bueno, ahí yo les mostré el archivo host acá, y ahí también ven una resolución para IP versión 6. ¿Sí? Y se dan cuenta que las direcciones IP versión 6 son de 128 bits. Cómo es la nomenclatura no importa, pero ya se dan cuenta que están en hexadecimal, y cuando están en hexadecimal es porque el espacio de direcciones es grande. Para poder implementar este servicio, que es un servicio que es jerárquico, es necesario. Sí, hola, hola, ¿alguien quiere hablar? Es necesario la implementación de servidores de nombre, ¿sí? O sea, dicho de una manera un poco más técnica, el servicio DNS lo que implementa es una base de datos distribuida. ¿Sí? Una base de datos de nombres, más que de nombres, de registros de nombres, de registro de dominio, distribuida en servidores. Esto es, en resumen, lo que implementa el servicio de resolución de nombres. ¿Sí? Hoy en día el servicio de resolución de nombres es parte de la infraestructura básica de Internet. Tal es así que muchas veces no hay, digamos, no hay resolución de nombres, o sea, hay algunos servidores que no funcionan, por lo tanto no se pueden resolver algunas direcciones, y no es que no funcione Internet, o sea, no hay ruteo de paquetes en Internet, sino que no hay forma de resolver las direcciones a nombres, o mejor, perdón, los nombres a direcciones, ¿sí? Entonces, la gente dice habitualmente no hay Internet, ¿sí? Y no es que no haya Internet, sino que no está funcionando todo o alguna parte del servicio de resolución de nombres. El espacio DNS, el espacio de nombres DNS, es jerárquico y arranca en una raíz, como suele ocurrir con los espacios de nombres, ¿sí? O sea, el punto de entrada es la raíz. Históricamente, ¿sí?, los dominios que se leen de izquierda a derecha, ¿sí?, o sea, digamos, el dominio más abarcativo se empieza a analizar eh, perdón, de derecha a izquierda, sí, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, no sé si dije que de derecha a izquierda. El dominio más genérico es el que está a la derecha, ¿sí? La palabra que está más a la derecha está separado por puntos, ¿sí? Digamos, se separan históricamente en dos tipos de dominios de alto nivel, o los dominios de nivel más alto, de jerarquía más alta, ¿sí? En lo que se llaman los genéricos y los países. Esto es la idea original de DNS. Después, un poco, o sea, esto se ha cambiado o se ha modificado, ¿sí? Pero en principio, este era el criterio. Dominios genéricos y dominios de países. Porque como es un sistema de nombres jerárquico, el problema acá es administrativo. Es decir, ¿quién administra qué parte del espacio de nombres? ¿Sí? Esto tiene cuestiones políticas. O sea, ¿quién tiene la potestad para permitir
que un dominio exista dentro del espacio de nombres, dentro de su espacio de nombres, ¿sí? Entonces, en los dominios de países esto es bastante fácil, porque el país define el esquema que quiere, ¿sí? Esto es, hay países que permiten dominios directamente sobre el dominio genérico, ¿sí? Esto significa, por ejemplo, que hay un sitio que es misitio.es, en España se permite esto. En Argentina esto en general no se permite. Tiene que estar especificado dentro de un subdominio. O sea, al momento de tomar la decisión de cómo particionar el espacio de nombres, el dominio .ar de Argentina se divide en subdominios, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar dentro de uno de esos subdominios. Si es educativo, entrará en el edu. Si es comercial, entrará en el com. Por lo tanto, es .com.ar, .edu.ar. Si es gubernamental, .gov.ar, que de hecho acá se cambió el gov de B corta a B larga, ¿sí? Lo cual trajo algunos problemas. Y si es una ONG, por ejemplo, una organización sin fines de lucros, entrará en .org. ORG, si tiene que ver con la red, es .net y demás. Esos son los dominios más conocidos. Porque de alguna manera los subdominios en Argentina replican el modelo de dominios genéricos, ¿sí? Los dominios genéricos son los que están ahí a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, el com genérico es un dominio com genérico que no tiene país, digamos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues si no tiene país, ¿dónde está colgado? En algún lado tiene que estar. Sí, claro, está en Estados Unidos, porque Estados Unidos, el dominio ya ni me lo acuerdo. UA, United States, no, UE, ¿No es United US? States. US, ya ni me lo acuerdo. El US no se usa prácticamente. El punto US, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos directamente hacen uso de los dominios genéricos, ¿sí? Estos dominios genéricos están liberados también a empresas comerciales, ¿sí? O sea, uno puede registrarlo en una empresa comercial y esa empresa comercial es parte del espacio de nombres, de cierta parte del espacio de nombres, ¿sí? Con los dominios edu y demás es más complicado, pero bueno, en general dependen de Estados Unidos y demás, porque nosotros inventamos esto, así que nosotros podemos hacer lo que queramos. Pero dentro de los dominios geográficos de los países, esto no es así, cada país define como quiera, ¿sí? Y en la medida que se van, digamos, especificando los subdominios, bueno, cada uno es libre de dentro de ese subdominio definir todo lo que quiera, ¿sí? Otro subdominio, o sea, un subdominio, o si quieren un nombre de host, directamente se puede poner un nombre de host ahí adentro. Esto pasa con la universidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos fi.mdp.edu.ar. Bueno, supónganse. ¿Qué puse mal? Fi, MDP, edu.ar. Bueno, está bien. Me dijo que no. Qué sé yo. No me responde a ping, por eso. mqtt.fi.mdp.edu.ar. Ahí está. ¿Sí? Ahí estoy haciendo ping a un host determinado dentro de fi.mdp.edu.ar. El host mqtt.fi.mdp.edu.ar, que sí responde a los pings. Es un servidor que responde a pings, ¿sí? Esto es el dominio genérico de Argentina, el subdominio educativo. La universidad pidió un dominio dentro del dominio edu.ar, se lo dieron, porque obviamente. La facultad pidió un dominio dentro de MDP y dentro de la facultad pusieron un host que se llama MQTT. Ese es un host, ¿sí? Empezamos de derecha a izquierda, ¿sí? El dominio más general es el AR, ¿sí? Este host responde a pings, ¿sí? Porque todavía no hice una búsqueda en ese, simplemente para que. Podría haber hecho esto, ¿sí? También un comando que se manda host. ¿Sí? ¿Se ve algo o no? Pues por el cartel es muy chiquito. Sí, sí, se le decía. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, la resolución básica de ese host me da esa dirección, ¿sí? Eso, repito, porque el centro de cómputo de la facultad tiene potestad sobre todo ese subdominio y puede definir lo que quiera ahí dentro, porque así se define, porque, repito, es un espacio de nombre jerárquico, ¿sí? Jerárquico. Y se puede definir todo lo que uno quiera, especificar cada vez más, o sea, que ser cada vez más específico, ¿sí? Por eso es el espacio de nombres jerárquico.
¿Esto se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno. Acá están los dominios genéricos más conocidos. Los dominios fueron, digamos, apareciendo, y por eso yo les decía que los primeros son los genéricos, ¿sí? Desde la medida que del momento que se empieza a implementar el servicio DNS, que es a finales de los 80. ¿Sí? Pero bueno, a la medida que Internet se hizo comercial y que por ahí aparecieron más aplicaciones comerciales y más interés, bueno, empiezan a aparecer otros dominios que pueden aparecer, de hecho, porque es extensible. ¿Sí? Este cuadrito está en el libro de Kahneman, si mal no recuerdo. ¿Sí? Digamos, la entidad que regula esto es la ICANN. ¿Sí? La ICANN es la entidad que regula la asignación de nombres. ¿Sí? Que bueno, hay algunas cuestiones políticas ahí porque obviamente es muy dependiente de lo que Estados Unidos diga. ¿Sí? Pero bueno, en los últimos años se ha abierto un poco más a que él pueda el resto del mundo decidir un poco sobre la asignación de nombres. ¿Sí? El servicio de nombres, ¿sí? Es una base de datos distribuida. O sea, en realidad lo que devuelve el servicio de nombres son registros. ¿Mm? Entonces, existen distintos tipos de registros. ¿Sí? Al que uno hace referencia habitualmente, ¿sí? Es el registro A, de una sola A. Ese es un ejemplo de registro de dominio para el dominio example.com, que es el dominio que yo siempre, obviamente como ejemplo, está definido en los RFC como ejemplo para usar. ¿Sí? Entonces, al registro que uno hace referencia habitualmente cuando uno dice que el sistema DNS, el servicio DNS, ¿no? Es un servicio que corre en la capa 7 del modelo OSI porque es un servicio para otros, para otros protocolos de aplicación. Al que uno hace referencia cuando dice devuelve una dirección IP, en realidad es un tipo de registro, que es el registro que habitualmente se pide. Por ejemplo, este registro A que está acá. A ver si lo puedo seleccionar. No puedo seleccionarlo. Bueno, pero este que está acá es el registro A. ¿Sí? Entonces, cuando yo acá llamé el comando host, en realidad le estaba pidiendo el registro A. ¿Sí? Es el registro que habitualmente a uno le interesa, pero no es el único registro. Hay más registros. ¿Sí? ¿Por qué hay más registros? Bueno, por varias cuestiones. ¿Sí? Primero, como el servicio DNS está distribuido y la administración del servicio DNS también está distribuido, es importante saber qué entidad tiene privilegios o tiene la capacidad de alojar determinados registros, determinados dominios en el fondo. Eso es lo que se llama la autoridad de inicio, o la autoridad que permite alojar los dominios. Ese registro que apunta a quién es la autoridad es el registro SOA. ¿Sí? El registro SOA que está ahí, que es el primero, Status Authority significa, apunta a un servidor DNS. Lo que está diciendo acá es, este servidor DNS es el que tiene autoridad sobre este registro. ¿Mm? Autoridad significa porque es el que efectivamente lo puede cambiar, o el que efectivamente está alojando el valor de ese registro. ¿Sí? Como el servicio DNS es un servicio tan usado y tan fundamental, hay copias por todos lados. O sea, los servidores DNS que existen en toda Internet, en todos los proveedores y demás, no tienen los registros originales, sino que tienen copias de los registros originales. Son lo que se llama réplicas, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad. ¿Sí? Es decir, la base de datos de los registros de dominio se encuentra replicado en un montón de servidores, pero esos servidores no tienen autoridad sobre los registros, solamente tienen una copia. ¿Sí? Entonces, si tiene una copia y una réplica, tiene que haber un servidor que sea el que tiene el dato posta, digamos. ¿Sí? Ese servidor se llama servidor que tiene autoridad o autoritativo, sería algunas traducciones que no me gustan. ¿Sí? Es el que tiene autoridad sobre el registro. Acá, ese registro está diciendo que el servidor de nombres que tiene autoridad sobre el dominio example.com es ese, ns.example.com.
¿Sí? ¿Se entendió esto? Es importante. Sí, se entendió. Bien, excelente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que efectivamente ese servidor de nombres es el que tiene autoridad sobre el registro. Todas las copias que estén, que pueden existir un montón, ¿sí? Son copias en caché. Y bueno, sin entrar en detalles de cómo funciona la política de caché, acá un poco se pueden dar cuenta de que hay registros o hay información de TTL, que es el tiempo de vida que tienen los recursos, los registros en otros servidores. Esto significa, hay más detalles, pero digamos, para resumirlo un poco, que si yo soy un servidor DNS, ¿sí? Y entonces, como servidor DNS me van a preguntar sobre consultas DNS que voy a tener que responder, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es tener una copia de registros DNS por si me preguntan, yo los devuelvo más rápido y no tengo que salir a buscar yo. ¿Sí? Porque se están empezando a dar cuenta que las búsquedas implican que los servidores se consulten entre ellos. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una búsqueda DNS, cuando digo uno, es un proceso. ¿Sí? Un proceso necesita la solución DNS. ¿Cómo trabaja el proceso? Bueno, hay una llamada que hace. Generalmente es una llamada, generalmente porque pueden hacer así, es una llamada a una función del sistema operativo, una llamada a función del sistema operativo, de una primitiva del sistema operativo. El sistema operativo sale a buscar al servidor DNS que tiene configurado, porque ustedes tienen que configurar dónde están los servidores DNS. La máquina, si no lo configuran es porque se configura solo, pero alguien lo configura. Este servidor DNS al que le están preguntando no es el autorizado para guardar esos registros. Tiene una copia de esos registros. La duración de esa copia está relacionada con este registro que dice TTL 1 hora, por ejemplo. ¿Sí? Eso está diciendo, bueno, cada servidor DNS puede tener una copia de estos registros por 1 hora. Después de 1 hora tiene que salir a buscarlo de nuevo. ¿Sí? Si yo le pregunto a mi servidor DNS, por ejemplo, sobre facebook.com, bueno, va a tener una copia del registro de facebook.com, me lo va a devolver, pero después de 1 hora va a tener que salir a buscarlo de nuevo porque puede ser que cambie ese registro. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Hay otros registros. ¿Sí? Yo acá, vamos a ver si deben estar más adelante, yo ponerme estoy acá. ¿Sí? Hay otros registros importantes, no solo el registro A. ¿Sí? Un registro importante es el registro NS. El registro NS es el que dice cuáles son los servidores DNS de esa zona. ¿Sí? Entonces, todas las zonas, dicho de otra manera, todos los dominios tienen que tener un servidor DNS. Bueno, eso se puede consultar pidiendo el servidor NS, el registro NS de ese dominio. El registro NS de un dominio me va a decir dónde están los servidores de nombre. Vamos a hacer unas consultas. Esperen, a ver si tengo instalado vamos a ver el DIC, que es un poco mejor. No me acuerdo mucho de la sintaxis, pero vamos a probar. Si yo hago esto, por ejemplo, ¿sí? Estoy consultando. Esto me estoy adelantando lo que hacemos en redes, pero quiero que lo vean funcionando para que entiendan un poco, porque si no, está muy bien el aire. Acá lo que estoy preguntando es básicamente por el registro A. Entonces me dice, la dirección IP de facebook.com es esta. El registro A es este. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera saber, esperen que no me acuerdo la sintaxis, pero me parece que era así. Ahí está, sí. Si yo quisiera saber el registro NS, ahí estoy preguntando por el registro NS. Lo que me está diciendo acá es, bueno, mirá, facebook.com tiene estos servidores DNS. ¿Sí? ¿Quién me está diciendo esto? Bueno, acá me dice que el servidor, me está diciendo que el servidor de nombres es mi propia máquina, porque hay un servicio que implementa Ubuntu, por ejemplo, para resolver. En realidad esto apunta, vamos a hacer así. Con lo que estoy diciendo acá es, estoy consultando al servidor de Google, ¿no? O sea, me está respondiendo este servidor DNS, me está diciendo, el registro NS de facebook.com es este.
son estos, porque tiene varios, se dan cuenta que hay varios servidores de nombre. Igualmente a veces se cae todo y no anda nada. Pero bueno, no sé si se dan cuenta del chiste, porque la otra semana se cayó todo y no andaba ninguno de todos estos servidores DNS. Bueno. Pero el problema no era los servidores DNS, en ese caso fue un problema de ruteo. Sí. Pero digamos, lo que estoy haciendo acá es preguntándole a este servidor DNS por el registro DNS de este dominio. ¿Sí? Y me dice, son esos servidores DNS. Ustedes dirán, ¿puedo preguntarle directamente a esos servidores? Vamos a probar. Vamos a preguntarle directamente a los servidores de Facebook por el registro. ¿Sí? Sí, me respondieron. A ver quién me respondió, esperen, ¿eh? Sí, me respondió. Me respondió directamente el servidor C de Facebook, ¿sí? Porque le pregunté seguramente por el dominio Facebook. Si hubiera preguntado por otro, seguramente no me hubiera respondido. ¿Sí? ¿Ven? Me dice, estos son los servidores DNS, pero me dice, por darle una información adicional, seguramente a vos te interesa esto que está acá. ¿Sí? Y casualmente esto que está acá, o sea, miren esto, fíjense cómo trabaja el servicio DNS. Este registro no es un dominio, es un host. ¿Sí? Ese host que está acá tiene esa dirección, ese registro A. ¿Sí? O sea, cuando yo pregunté por los servidores DNS, me dijo, este es el servidor DNS, pero me respondió con otro nombre de dominio. Bueno, yo tendré que haber hecho otra consulta. Acá ya se dio cuenta que yo quería eso, entonces ya me dolió. Pero tendré que haber hecho otra consulta para decir, che, bueno, está bien, este es el servidor DNS de Facebook. ¿Pero qué dirección IP tiene? Esta. O está en IPv6. ¿No? ¿Se ve? Sí. Me encanta que la IPv6 dice Facebook. Ese era el easter egg que quería que se dieran cuenta. Esto. ¿Sí? Por eso usé el registro de Facebook, porque sabía que no es mi dominio favorito, pero me recordaba eso y por eso quería que como easter egg se dieran cuenta de eso, de que como está puesto en Nexa, justo entra Facebook. ¿No? Normalmente la acá no puede entrar. Vamos a preguntarle por la autoría quién es, el SOA. ¿Sí? Miren, registro SOA devuelve varios registros. Estos servidores son los que tienen la autoridad. ¿Sí? A ver si me responde directamente. A ver. No le gustó. Me va a dar timeout. Sí, no quiero responder. Bueno, está bien. Más allá de eso, y acá hay unos parámetros más que tienen que ver con el caché, no importa, ¿verdad? Más allá de eso, ahí vimos en funcionamiento el registro SOA, el registro NS y el registro A. ¿Hay más registros? Sí, hay más registros. El registro MX, por ejemplo, dice quién es el servidor de mail de esa organización. Entonces, el registro MX no va a devolver. El Facebook no sé. Vamos a pedirle a... el registro de fi.mdp.edu.ar se lo vamos a pedir a Google y le vamos a decir que me dé el registro MX. Y me va a decir quién es el servidor de mail de la facultad. El servidor de mail de la facultad es este. El servidor de mail de fi.mdp.edu.ar se llama Patora. Patora.fi.mdp es un host. ¿Sí? No sé si me va a responder, pero... entiendo que sí.
Sí, responde. Bueno, y acá sí resolví la dirección IP como efecto colateral, ¿no? Pero entonces, este registro me dice, ese es el servidor de mail de esa organización. O sea, el servicio de mail que quiera conectar, o sea, el servicio de mail que tiene que conectarse para intercambiar mail va a buscar este registro, ¿sí? Registro MX. Después, hay otros registros más específicos. El registro SRB es un registro más específico. Define un servidor, ahí está más abierto a lo que, digamos, quiere interpretar el que lo recibe, ¿sí? ¿Dónde se usa mucho el registro SRB? Lo usa Microsoft con lo que es el Active Directory, ¿sí? Microsoft tiene un sistema de directorio para corporaciones, corporativos, digamos, donde la base del servicio es un DNS de Microsoft y usa mucho los registros SRB. Después hay otros registros, como por ejemplo el nombre, el CNAME. El CNAME es un registro que me devuelve el nombre canónico de algo, ¿sí? Es como una forma de poner un alias, por decirlo así. ¿Qué ocurre? Cuando uno, por ejemplo, miren. Pregunta por el registro www. www habitualmente se maneja como un registro de tipo puntero o de alias, ¿sí? Que apunta a algún servidor. Acá los servidores que responden a web son estos que están acá, ¿sí? Lo que pasa es que tiene un alias que es www. Entonces cuando uno escribe www, bueno, en realidad saltan esos registros. Lo mismo si uno, por ejemplo, me la agarré con Facebook, pero... ¿sí? Cuando uno escribe www.facebook.com, en realidad salta a este servidor, que bueno, acá hay un balanceo de carga, así que debe haber varios. Seguramente si pregunto varias veces me va a responder distintos servidores, ¿sí? Esto es una forma ya se están dando cuenta que es una forma de balancear la carga, porque entonces yo a través del DNS, depende del registro que devuelva, es el servidor que atiende. De esa manera, cuando alguien apunta, alguien le pega www, el servidor DNS me puede devolver un servidor, después otro, después otro, después otro, entonces me atienden distintos servidores y para mí siempre es el www. ¿Sí? Esta es una forma efectiva de balancear la carga, ¿sí? Esto lo hacen, bueno, es una estrategia recontra común que lo hacen, por ejemplo, los CDN, ¿no? O Facebook mismo, que es gigante, hace esto. Repito, probablemente si yo pregunto de vuelta por Star Mini, seguramente, o mejor dicho, pregunto de vuelta por el www, puede que me devuelva otro. Ahí me devuelve el mismo, bueno, habría que ver. Capaz que me está devolviendo por la zona geográfica en la que estoy. También es otra posibilidad de que me responda en función del... A ver, si pregunto desde otro servidor, ¿qué me devuelve? Vamos a preguntar desde el 111. Esto que yo pongo acá es ¿a qué servidor le estoy preguntando? ¿Sí? Bueno, me devuelve el mismo. Vaya. Y si le pregunto a través del... Bueno, tendré que preguntarles del servidor de la facultad y ver qué pasa. No me acuerdo el DNS de la facultad cuál era, pero no importa. Pero no importa, lo que devuelve es un nombre canónico, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber la dirección IP, bueno, en realidad tengo que resolver eso, ¿sí? Es un puntero, o si quieren un... Oh, esperen que lo pegué mal. Es star mini.c10r.facebook.com. Ahí está. Pero estoy pidiendo el MX. Oh, qué gil. Tengo que pedir el registro A. ¿Sí? Ahí está, mapea un IP, pero ese IP seguramente cambia, a ver. Bueno, no, capaz que por unos segundos mantiene la misma. Hay que ver. Esa es otra forma también de balancear, que me tire diferentes direcciones IP y entonces le pego a distintos servidores, ¿sí? Igualmente lo que les quería mostrar con esto es que el nombre canónico hace que uno pregunte por el www y que en realidad lo que atrae es otro servidor, porque uno no se acuerda que el servidor que atiende web es starmini.c10r.facebook.com, ¿sí? O sea, evidentemente el usuario no se puede acordar eso. Entonces, bueno, el www es
digamos, un gran alias que puede ir apuntando a distintos servidores que son los que van atendiendo. ¿Sí? Pasa lo mismo, digamos, con el registro PTR, es más o menos lo mismo. ¿Sí? Pasa que uno apunta a un nodo, otro apunta a un host determinado. Después hay un registro que es hardware info, que hoy en día no se usa mucho porque es por un problema de seguridad, y otros registros TXT que tienen, digamos, una función más genérica. A ver si puedo pedir... a ver. Hacer otros registros. A ver. Después me acuerdo. El ENI no me devuelve todos los registros. No me puedo recordar cómo hago para pedir todos los registros, si era ENI o no. Bueno, después lo vemos. Para forzar, a ver si hay un TXT. Sí, hay unos registros TXT. Estos registros TXT que ven acá, bueno, son registros que se usan para firmar dominios. ¿Sí? Son, digamos, es una forma de que después vamos a ver algunos detalles más en redes, ¿no? O el año que viene en software libre, pero digamos, es una forma que tiene los dominios de exponer algunos códigos, algunos certificados para poder firmar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, SPF es una forma de firmar documentos, ¿sí? Y así, ¿sí? Hay otros, pero si se fijan quiénes son, acá está Global Sign, bueno, está Facebook, está Google, ¿sí? Se van a dar cuenta que tiene que ver con eso. Porque el registro TXT es un registro genérico, ¿sí? Técnicamente tendría que haber un registro que haga referencia a esa función criptográfica, pero como todavía no está demasiado estandarizado, bueno, lo meten en un registro genérico, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno, el tema acá es que nosotros no dijimos nada de, a ver si, acá, no dijimos nada de cómo es efectivamente la resolución, ¿sí? O sea, yo le estoy preguntando a un servidor y el servidor me está devolviendo, es medio como sí, una caja negra. Bueno, ¿cómo está? Realmente cómo está haciendo esa resolución? Porque si tiene el registro en caché está todo bien, es rápido, pero de alguna manera, o sea, tiene que haber conseguido ese caché y además, de alguna manera tiene que salir a buscar un registro cuando no lo tiene, ¿sí? Entonces, lo que existen son los servidores raíz, es decir, toda la estructura del servicio DNS se basa en los servidores raíz. Ellos son los que apuntan a efectivamente, a efectivamente todos los dominios, ¿sí? Son la base del servicio DNS. Estos servidores, hay un montón, y están distribuidos geográficamente y replicados, porque si llegan a caer, se cae toda la resolución de nombres, básicamente, ¿sí? Cuando uno llama dig, acá como dice yo, sin parámetros, me está diciendo quiénes son los servidores DNS. Los servidores DNS raíces están cableados, ¿sí? En la resolución de nombres, en los servidores DNS, están cableados porque es la base a través de la cual entramos al árbol de resolución. Y tenemos, por algún lado uno tiene que saber cómo entrar. Si uno si no tiene cableado a la raíz, no puede entrar, básicamente. Por eso es que están cableados. ¿Sí? Son esos que están ahí. ¿Sí? Estos están distribuidos en todo el mundo. Argentina tiene una copia de los servidores, espero que me acuerdo, no sé si los J o los K, no me acuerdo. Están acá en Argentina, hay una copia, una réplica. Pero están distribuidos en todo el mundo. ¿Sí? Estos root servers, repito, son la raíz de donde empieza la resolución. Cuando uno pregunta por un dominio y ese dominio no está, efectivamente la búsqueda se hace desde la raíz. A ver, esperen que me acuerdo cómo era para hacer trace, me parece. Sí, acá está. Bueno, acá le pedí una búsqueda. Este es un servidor DNS de Cloudflare, ¿sí? Muy conocido. Y le pedí google.com, o sea, más fácil que eso imposible. ¿Qué hizo? Lo salió a buscar, miren, ¿qué hizo 1.1.1, que es uno de los servidores DNS de Cloudflare? Salió a buscarlo al raíz, ¿ven? Arrancó en el raíz. Del raíz tomó uno. ¿Ven?
uno de los com. Este es el raíz, los raíz. ¿Sí? Estos son los com. O sea, de la raíz hay que entrar en com, porque yo pedí google.com. Y del com saltó a Google, que son estos que están acá. ¿Sí? Esto es todo el seguimiento de la búsqueda que hizo el servidor DNS cuando yo le pedí. Acá me devolvió uno, me dice cuál me devolvió. Bueno, es este. Definitivamente el registro que devolvió es este. Acá están un poco, cuando dice receive, ¿ven? Un punto importante, no sé si se dieron cuenta, es que el mismo Cloudflare tiene servidores, o sea, es parte de los servidores raíz, ¿sí? Por eso la original responde desde 111, ¿sí? Porque acá tengo esta búsqueda desde 193, bla, 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 que es el K, el servidor K, ¿sí? Probablemente sea el que está acá en Argentina, por eso, no estoy seguro, pero... ¿sí? Este es el que tiene Google.com, ¿sí? Y este es finalmente el que tiene el registro, el que me devuelve el registro. El punto es, a ver si hay acá en... Bueno, a ver si tengo un diagramita que les... Acá. ¿Sí? Este es un ejemplo de resolución iterativa, que no fue la que hicimos... Bueno, o sea, sí, en el fondo fue la que hicimos porque me fue devolviendo todo el camino, ¿sí? Pero cuando uno le pregunta a un servidor DNS, habitualmente no usa la resolución iterativa, sino que uno usa la resolución recursiva. ¿Qué significa eso? Cuando uno hace la consulta, que, viste que, fíjense que esto, cuando yo le puse trace, hizo todo esto. Si no le pongo trace, no lo hace. En esta búsqueda que está acá, no lo hizo, ¿sí? Cuando yo... No, perdón, eso no fue una búsqueda. Esta fue una búsqueda, ¿sí? En esta búsqueda que está acá, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este tipo de búsquedas, le estoy diciendo a este servidor que me devuelva este dominio, este registro de ese dominio, ¿sí? Bien, eso es un pedido de resolución recursiva. ¿Qué significa? Le pido esto al servidor y me quedo esperando que me devuelva, que se arregle el servidor. O sea, ¿cómo encuentra ese registro? No me importa. El servidor tendrá que salir a hacer todas las búsquedas que sea, ¿sí? Por eso es recursiva. Yo te doy esto, manejate y después devuélveme el resultado, ¿sí? ¿Qué pasa? El servidor tiene que resolver, o sea, tiene que permitir búsquedas recursivas, porque las búsquedas recursivas generan gasto de recursos en el servidor, porque el servidor tiene que salir a buscar esos registros, ¿sí? Entonces, no todos los servidores de DNS van a permitir búsqueda recursiva, pues si no, cualquiera se me cuelga y me empieza a preguntar cosas, ¿sí? Y yo tengo que salir a buscarlos, tengo que hacer el trabajo. Entonces, los servidores que no soportan búsquedas recursivas se quejan y dicen que yo le pedí recursión y no lo soportan. Si se fijan, alguna de las búsquedas que hice yo seguramente me devolvió eso. Esperen que estoy buscando una. Que dicen recursion request, but no allow, o algo así dice. Esperen, a ver si la encontré. Bueno, tuve tanta suerte que ninguno... A ver. Pero, ninguno lo... Ninguna de las búsquedas. Tuve tanta suerte. A ver. Acá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo le pregunté a este servidor DNS por este dominio. Claro, es el mismo dominio de Facebook, pero yo le hice una consulta recursiva. Y ese servidor DNS me dice, mira, yo te voy a devolver el registro, pero no respondo preguntas recursivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si vos me preguntás por otro dominio, no te voy a responder, porque yo tengo que salir a buscarlo y no me interesa responderte a vos. ¿Sí? No respondo consultas recursivas. Las consultas recursivas son para patear el problema al servidor DNS y que me devuelva el registro. Él tiene que salir, ¿sí? Acá no, esta es una iterativa, no justa. No sé si, a ver, tengo un dibujo de una recursiva para que... Esta que está acá es una recursiva, ¿sí? Entonces, yo le pido al servidor, en este caso, bueno, es el raíz, ¿no? Entonces, el servidor sale a buscarlo, arma la respuesta y después me la devuelve, ¿sí? En la resolución iterativa, no, me dice, no, anda a preguntar, fíjate en el root. Entonces yo le pregunto al root, fíjate en el org, fíjate. Entonces, fíjate en tal, ¿sí? Me va devolviendo las soluciones parciales de cómo buscar en el árbol. No me resuelve toda la consulta, ¿sí? Lo que pasa que, digamos, eso se configura en el servidor. Los servidores que uno usa habitualmente, por ejemplo, el 8.8.8, son servidores públicos que están armados, están pensados
para que uno los use públicamente, porque Google tiene algún beneficio de esto, ¿se darán cuenta? Ustedes dirán, ¿por qué Google va a poner un servidor a que haga búsquedas recursivas gratis? No lo hace gratis, le interesa saber qué estoy buscando, ¿sí? Porque después, obviamente, hará con eso, no sé, hará estadísticas, bla, 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 sabrá un montón de cosas, ¿sí? Por eso lo pone el servidor disponible. Lo mismo hace Cloudflare. Ahora, mi proveedor de Internet me tiene que dar un servidor DNS, porque si no yo no puedo navegar. Entonces el proveedor de Internet también da un servidor DNS, pero porque uno le paga al servidor DNS, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a preguntarle a cualquier servidor DNS en Internet, bueno, va a terminar, depende de quién le pregunte, me va a decir, no, yo no soporto búsquedas recursivas. Te puedo devolver este registro, pero después arreglate vos, ¿sí? Como yo le pregunté justo los registros que tenía, no hubo problema. Yo puedo forzar búsquedas recursivas con el trace, ¿sí? Que fue lo último que hice, este que está acá. ¿Sí? Cuando yo le pongo trace, bueno, me va trazando toda la búsqueda. Entonces, acá devuelve. ¿Ven? Me devolvió esto. Me devolvió esto. Este servidor, ¿ven? El kroot server. Me dice, anda al raíz. Bueno, el raíz me llevó a este. Pero todo esto lo tuve que hacer yo. Lo hizo mi cliente de DNS. ¿Sí? Por eso es una búsqueda iterativa. ¿Sí? Repito, pues yo le puse trace. Si no le hubiera puesto trace, le hubiera preguntado al 1.1 un recursivo y me lo hubiera devuelto. Rápidamente, ahí está. Me lo devuelve rápido porque lo tiene en caché, hace registro y ya está, tiene que salir, no tardó nada. Si ustedes se fijan en el tiempo, ¿dónde está? 28 milisegundos, ¿sí? Muy poquito. Bueno, ¿cómo viene esta acá? ¿Se entiende todo esto? Yo no seguí el mismo orden que las transparencias porque en la medida que vamos explicando, por ahí, digamos, la aplicación deriva un poco más, pero digamos que están en las transparencias lo que fui diciendo, pasa que por ahí no en el mismo orden. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Sí, ahí no escuché casi nada, pero me pareció entender lo que dijiste. Bueno, y respecto a cómo cómo se maneja la resolución desde el host que pide la resolución, ¿sí? Que lo había explicado de forma medio rápida yo. El servicio de resolución de nombres, históricamente, es un servicio del sistema operativo. Hay una función que se llama resolver en el sistema operativo que tiene distintos nombres. A veces se llama getHostByName, en C se llama getHostByName, y que es una función de C que en realidad llama al sistema operativo, ¿no? ¿Por qué se hace por el sistema operativo? Porque el que tiene el dato de quién es el servidor DNS es el sistema operativo. En Linux, acá no va a estar porque esto es Ubuntu, pero hay un archivo que es resolve.conf, y este archivo es el que dice dónde está el servidor DNS. Acá apunta mi propia máquina porque, bueno, hay un servicio que es este, ¿no? Bueno, esto es ya un tema de cómo se implementa cómo se implementa en esta versión de Linux en particular. ¿Sí? Pero, ¿ven? Está apuntando a este servidor DNS que a la sazón es el router de mi casa. Pero, digamos, la información de cómo resolver, o sea, cómo llegar hasta el servidor DNS suele estar, o la dirección del servidor DNS suele tener el sistema operativo. Entonces, todas las consultas DNS se canalizan por el sistema operativo a través de una función, repito, que es el DNS resolver, genéricamente. El sistema operativo en el primer lugar donde busca es en el archivo que yo les decía, en el archivo hosts, ¿sí? Ahí es el primer lugar donde busca. O sea que si ustedes ponen algo ahí, lo van a encontrar enseguida, pero bueno, esto es una resolución estática que no se recomienda hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno pone cosas ahí dentro, después se olvida y bueno, empiezan los problemas de resolución. Entonces, solamente está como una cuestión de, bueno, un parche para salir del paso. De hecho,
esto una práctica de los antivirus en Windows, hacer un montón de entradas ahí adentro, en el archivo host. ¿Por qué? Porque si un virus apunta a un host en Internet para lo que sea, si yo ese host, en vez de apuntarlo a Internet, lo apunto a mi máquina u otro lado, el virus no va a poder hacer nada porque va a intentar salir y no va a poder. ¿Por qué? Porque el virus tiene que seguir las generales de la ley, que es seguir el resolvedor DNS, y cuando llama al resolvedor DNS, el resolvedor DNS busca en ese archivo, encuentra que el dominio que está consultando el virus no apunta al dominio malicioso, sino a la máquina local. ¿Sí? Pero más allá de eso, también históricamente los mismos programas, ¿sí? El mismo software tiene su propio caché de resolución DNS para no tener que salir a buscarlo. Entonces, antes de hacer una consulta, el navegador que busca en su caché local y no hace la llamada al sistema operativo y se ahorra, digamos, un tiempito importante. ¿Sí? Eso pasa antes que efectivamente el sistema operativo salga. Cuando fue llamada la función resolver, el sistema operativo tenga que salir al servidor DNS a preguntar por algo, por un registro. La pregunta es siempre al DNS que está configurado en el sistema operativo. ¿Sí? Básicamente el que está acá. Siempre el sistema operativo va a salir a buscar a ese servidor DNS, salvo que, como hice yo, a través del comando dig, forzarlo que la pregunta se haga a este servidor. Cuando yo le pongo arroba a un servidor, digo, bueno, pregúntale a ese servidor, no al que tenés configurado. Si yo no le pongo nada, el que va a resolver es, bueno, en este caso la máquina local, que es un servicio que apunta a este servidor. ¿Sí? Pero esto porque yo estoy forzando esto. El software no hace eso. Cualquier software, el software hace una llamada a procedimiento, get host by name, y entonces, bueno, devuelve lo que el sistema operativo tiene configurado. Esto es lo que históricamente se hace. Hoy en día hay alguna variación respecto de esto. ¿Por qué? Esto tiene que ver un poco con redes, después lo vamos a ver un poco más en redes, pero las consultas DNS van sin cifrar por la red. ¿Sí? O sea que alguien que intercepte nuestro tráfico de red sabe qué sitios estamos consultando. ¿Sí? Entonces, esto tiene algunas soluciones, digamos. Hoy en día hay una solución que se está usando, que es que las consultas DNS se hagan por HTTPS. ¿Sí? Entonces no se hacen de esta manera, sino que el navegador, esto funciona obviamente en un navegador web, que el navegador haga una consulta DNS cifrada a través de HTTPS. Obviamente al servidor que uno le diga en el navegador. ¿Sí? Esto está en algún lado, está acá. Esperen que me acuerdo. Este es el caso del Firefox, pero configuración de red acá. Acá. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Acá yo pregunto el de Cloudflare, que es el mismo, pero se puede personalizar. Acá si quieren ustedes ponen el servidor DNS que quieran. No es un servidor DNS, es un servidor DNS que atiende por HTTPS. ¿Sí? O sea, las consultas que hace el navegador van por ahí. ¿Sí? Esto lo soporta también ¿cómo se llama? Chrome. ¿Sí? Es más, que Chrome. Bueno, a Google medio que no le gusta esto, en realidad. No sé si lo soporta Chrome, ahora estoy pensando. No le gusta a Google esto, mucho. Porque hace que las consultas también sean un poco más anónimas y a Google le interesa saber qué consultamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una pequeña pelea. Esto se llama DNS sobre HTTPS, ¿sí? Es una tendencia hoy en día. Pero bueno, obviamente al que yo le pregunto sí se entera de lo que yo estoy consultando. El que no se entera es mi proveedor de internet. No se entera, porque todo el tráfico va cifrado por HTTPS. ¿Sí? Ojo, si yo hago una consulta acá afuera, como las que hice, obviamente sí se entera porque estas consultas no van por ahí. ¿Sí? Así que bueno, son las consultas que hago a través del navegador. ¿Sí? Bueno, eso es todo por DNS dentro de lo que nos interesa en distribuidos, que lo que en realidad nosotros, bueno, como compartimos la materia, es como que un poco lo damos en las dos materias un pedacito apuntado de un lado y del otro. ¿Sí? Desde de sistema distribuidos es un poco más genérico y más teórico, pero yo bajé un poco más a mostrarles algunos ejemplos para que lo entiendan y lo vean funcionando y se entienda un poco mejor. ¿Sí?
¿Alguna pregunta respecto de DNS? No hablamos qué pasa con el transporte de DNS, ¿sí? ¿Qué hay debajo de DNS? Bueno, eso lo vamos a ver en redes, ¿sí? O sea, cuál es el protocolo de capa de transporte que usa, el puerto, bla, 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 todo eso lo vamos a ver en formato de mensaje y demás, eso lo vamos a ver en redes. Acá no nos importa mucho eso, por eso es que no lo vemos, ¿sí? No es que no se vea, sino que no lo vemos en esta materia. Bueno, vamos a saltar a otros temas de espacio de nombres, esto es lo último ya, y es hablar un poquito de algunos conceptos, que es el concepto de URI, de URL y URN, ¿sí? Estos son también espacios de nombres, ¿sí? Y formas de definir identificadores. El objetivo acá es poder definir un espacio de nombres, ¿sí? Y que el que lo vea sepa exactamente a qué espacio de nombres estamos haciendo referencia y a qué recurso dentro de ese espacio de nombres, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay un caso que es una URN, ¿sí? La URN está identificada de esa manera, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, primero el identificador URN dos puntos, y después hay un identificador de espacio de nombres. En este caso, por ejemplo, pues el ejemplo para que se entienda bien, es el espacio de nombres de ISBN. ¿Saben lo que es los ISBN? Sí, El identificador de libro, sí. claro, exacto. Es una forma de identificar libros, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo ahí es, este número hay que entenderlo dentro del espacio de nombres de ISBN. Eso que dice ISBN es lo que se llama el Namespace Identifier, el identificador de nombres, de espacio de nombres, ¿sí? Hay muchos identificadores de espacio de nombres porque, bueno, que yo los puedo representar a través de una URN, ¿sí? Una URL, digamos, que es un caso especial de una URN. Las URL las conocen, no tengo que agregarles mucho, pero es un formato que se estableció después del servicio DNS, porque dentro, acá está oscuro, perdón, que ahí lo vamos a ver. Es un formato que se estableció después del servicio DNS, porque dentro de las URL hay una referencia al espacio de nombre DNS, que es el nombre de dominio, que es el que está acá al medio, ahí, es.wikipedia.org, es una referencia al espacio de nombres de DNS, ¿sí? Eso está diciendo, hay un dominio que se llama Wikipedia dentro de el dominio genérico ORG, y ese, no sabemos, así a primera vista, puede ser un subdominio o un host. Ahí parecería que es un host, ¿sí? Entonces, dentro de ese host, bueno, ¿qué hay? Hay la referencia a un recurso, que es un objeto, ¿sí? Que está dentro del directorio wiki, ¿sí? Este caso lo que me está mostrando es un recurso que seguramente es dinámico, pero no importa, es un recurso que está ahí, ¿sí? Pero, digamos, lo que me está diciendo a la izquierda es que el protocolo, o sea, que el protocolo que necesito para acceder a ese recurso es el protocolo HTTP, ¿sí? Esto es un caso especial de URL, de URN, ¿sí? Y el concepto de URL es más viejo que el de URN y el de URI, por eso existe de antes, ¿sí? Un caso más genérico todavía son las URIs, ¿sí? Las URIs son el caso, digamos, más genérico de todos, que están definidos en un RFC. Acuérdense que los RFC son la documentación de Internet en general, y es la forma más genérica a través de un string de definir unívocamente un conjunto de recursos de una red. A veces se confunde mucho URI con URN. URI es más genérico porque el URI también incluye a las URLs, es por eso que es más genérico, ¿sí? Pero podría pensarse que es como un caso más especial de URN, ¿sí? Efectivamente, una URL, depende cómo se vea, puede ser una URN o URI. URI son todas las URL. Algunos casos de URL son URN, ¿sí? Acá hay otros ejemplos, ¿sí? Fíjense, este caso que está acá, por ejemplo, es una forma de expresar a través de una URL, una forma de acceder a un host en el puerto 80, ¿sí? A través de un protocolo que es el protocolo Telnet, que no es el protocolo HTTP, ¿sí? Acá hay otra forma que es acceder a un
servidor a través de un protocolo que es el protocolo que se llama News. Sí, el protocolo News es un protocolo para intercambio de noticias muy viejo. Este ejemplo también se puede ver que es una URN, ¿sí? También es una URI en ese caso, que es un número de teléfono. Ese número tiene que interpretarse dentro de, el contexto de lo que es el espacio de nombres de teléfono. ¿Sí? Bueno, y hasta acá llegamos con espacios de nombres. Vamos a arrancar rápidamente con... esperen que cierro acá. Vamos a cerrar acá porque no va a hacer falta todo esto. ¿Una pregunta? Sobre todo de DNS, ¿sí? A ver, concepto no, sino un aspecto que no vimos de DNS, repito, es que a ustedes por ahí les va a quedar medio flaco y decir, bueno, está bien, pero ¿sobre qué funciona DNS? ¿Qué pasa en capa de transporte y demás? Bueno, es un tema de redes, ese sí es un tema de redes, ¿sí? A nosotros nos importa ver funcionalmente cómo trabaja el servicio de nombres, ¿sí? Por eso que puede parecer que hay cosas que quedan, sí, un poquito en el aire. Pero si ustedes piensan en el enfoque de usar el servicio de arriba hacia abajo, bueno, sí, es así como funciona. Si uno se pregunta algunas cosas de lo que ocurre debajo, todavía no están vistas porque se ven en redes. ¿Sí? Profe, me quedó una cosa de DNS. Sí. Del ejemplo que diste de ese dominio que obtuvo, digamos, la universidad, esa MDP, EduAR. Sí. O sea, el punto AR, bueno, entiendo que lo controla creo que NIC, ¿no? Acá en Argentina. Sí, la institución que tiene la potestad sobre todos los registros AR es NIC.AR. Sí, que fue dependiendo de distintos... primero dependía de Cancillería, bueno, porque eso es una cuestión política de quién depende, ¿no? Pero sí. Claro. Si lo que no me quedó claro es el punto edu. O sea, ¿cómo se le pide a Nico o algo así que te dé un punto edu? O sea, no, o quién se encarga de ese punto edu. O si es algo genérico que lo puedes usar porque sí. No. El edu hay que pedirlo, hay una institución que regula el uso de edu y se lo tengo que pedir a esa institución. Yo tengo que demostrar que soy una entidad educativa y esa institución me va a dar un espacio de nombres dentro de punto edu. Sí. Pero no es NIC, NIC lo delegó. ¿Sí? Ah, bien. Y una vez que la universidad... Está delegado, no es que yo no le pido directamente a NIC el punto edu. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, una vez que la universidad obtuvo ese punto edu, punto ar, o sea, la MDP, ¿no? mdp.edu.ar, a partir de ahí la universidad es la que se encarga de agregar todos los subdominios que quiera, ¿no? Habías dicho. Una vez que la universidad obtuvo el dominio mdp.edu.ar, dentro de mdp.edu.ar, la universidad puede definir todos los subdominios que quiera. Definió uno que es fi.mdp.edu.ar porque obviamente la Facultad de Ingeniería le pidió a la universidad que le deleguen un dominio, fi. Dentro de fi.mdp.edu.ar, la facultad puede hacer lo que quiera. Claro. ¿Ves? O sea, ese es el ejemplo de cómo se va delegando, cómo se van delegando los subdominios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si vos querés pedirle, por ejemplo, porque necesitas un servidor, no sé, con un fin educativo a la facultad, no hay problema, puede ser que te den un dominio. Vamos a poner que vos necesitas poner un servidor para probar lo que yo qué. Bueno, capaz que podés poner tu servidor y tu servidor le dan, por ejemplo, enso.fi.mp.edu.ar. Y el servidor le pusiste tu nombre y está ahí. ¿Sí? ¿A quién se lo pedís? A la facultad. Ahora, si vas a pedírselo a la universidad, a MDP, Eduard, la universidad te va a decir, che, pará, ¿qué me querés? ¿Me pedís un servidor a mí? ¿Por qué no se lo pedís a ingeniería? ¿Sí? Y ni hablar si vas a la administración de Edu. ¿Sí? Te van a decir, no, señor, usted no puede venir a pedir esto acá, porque usted no es una institución educativa. ¿Sí? Ni hablar si vas a NIC directamente. Lo llamativo de esto... Ay, esperen que no puedo compartir. Deme un segundito. Les decía, lo llamativo de esto es que la UBA
uno diría, bueno, es uva.edu.ar, ¿no? Pues no, es uva.ar. O sea, el nick, entren a la página de nick, después te hagan lo que quieran, ahí se pueden chumear de quiénes son los dominios, bla, bla, porque para registrar los dominios hacen falta unos trámites administrativos y demás, que eso lo vemos más en software libre, pero digamos, pues no, uva tiene su dominio.ar, así que es uva.ar. ¿Sí? Básicamente no siguieron las reglas que seguimos todos, pero bueno, en fin. Vamos a... Esperen que estoy intentando compartir, pero ahí se me va... Ahí voy a tener un problemita. A ver, ahí pude compartir. Bien, excelente. Bueno, este tema de replicación está, si quieren, muy relacionado con el tema que vimos de DNS, porque en DNS hay que replicar datos. Pero primero tenemos que... ¿Se ve bien? No. Sí. Se ve la mitad, no, ahí se está viendo. Primero tenemos que entender algunas cuestiones generales de replicación y consistencia. Primero, ¿por qué se llama la unidad replicación y consistencia? Bueno, replicar, ¿qué es replicar? Es tener copias de lo que sea. ¿Sí? Uno piensa habitualmente que las copias son de datos, ¿sí? Pero a veces se tienen copias de los procesos, de servidores. O sea, si en vez de atenderme un servidor me atienden dos, o sea, y todo lo que hace un servidor ahora lo hacen dos, lo que replique son procesos. ¿Sí? Esto también es replicación. Aunque habitualmente uno piensa como réplica de los datos. Pero bueno. Y consistencia se ve en esta unidad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene copias de los datos en particular, uno pretende que esos datos sean consistentes, que las dos copias sean iguales, digamos. Bueno, eso es la consistencia. ¿Sí? Por eso se llama así esta unidad. Cuando uno copia, cuando uno mantiene copias, mantiene réplicas, el tema es, bueno, ¿cómo son una réplica respecto de la otra? Deberían ser lo más parecida posible, porque si yo consulto a una réplica, lo que me devuelve tendría que ser lo mismo que lo que me devuelve otra réplica. Bueno, vamos a ver que eso es bastante complicado, ¿sí? Por eso se llama así la unidad. Entonces, lo primero que tenemos que definir es para qué replicamos, ¿sí? Fíjense que esto que vimos de DNS es un ejemplo de réplica, porque yo le pregunto a un servidor DNS y ese servidor DNS tiene una copia de los datos de los cuales no es dueño, simplemente tiene una copia para devolverla más rápido, ¿sí? Entonces, en ese caso, es un ejemplo de replicación por rendimiento. Rendimiento porque no tengo que salir a preguntarle al servidor que es el dueño de los datos, ¿sí? Sino que me quedo con una copia que es tan buena como el original y resuelvo más rápido mi problema. No tengo que salir a hacer más preguntas en la red, que ustedes saben que cuando yo estoy en presencia de una WAN, ¿sí? Salir a hacer preguntas en una WAN significan tiempos importantes, en el orden de muchos milisegundos. Eso es mucha espera. Entonces, trabajo con una copia más cercana y eso hace que efectivamente el rendimiento sea mejor, mucho mejor. En la web, donde todavía no vemos HTTP, pero digamos, que no es un tema también tampoco de específicamente HTTP, de sistema distribuido, más de redes, pero HTTP en lo que es la infraestructura web, digamos, el contenido está muy fragmentado en distintos objetos, distintos recursos, ¿sí? Y por cómo trabaja HTTP, cada recurso es como individual. Entonces, cada petición HTTP significa que uno tiene que hacer una resolución DNS, tiene que ir a buscar recursos. Bueno, si yo puedo tener una copia de esto, y esa copia es más cercana, bueno, va a mejorar mucho el rendimiento de mi sistema. Pero a veces las copias son por confiabilidad, ¿sí? A ver, en el servicio de DNS también recién lo vimos, ¿sí? Fíjense que cuando yo preguntaba por quién es el servidor DNS de un dominio, no me devolvía un solo registro. Me decía, por ejemplo, ns1.feu.com, ns2.feu.com. ¿Por qué hay más de un servidor de DNS? Por confiabilidad, pues se cae un servidor DNS y otro puede tomar la posta o puede responder. En general, cuanto más
servidores tengo, más procesos tengo que respondan, bueno, más confiabilidad voy a tener. ¿Sí? En ese sentido. Así que estas son, digamos, las dos razones por las cuales tengo réplicas. ¿Sí? Réplicas, repito, de datos o réplicas de procesos, de servidores. ¿Sí? Otra que está más adelante es, que es la tercera, digamos, la tercera característica de la replicación es utilizar la replicación como una técnica de escalamiento, que es una combinación un poco de las dos anteriores, que es decir, ahí salté un poco con una transparencia, estoy en la simpática, que es decir, uso las réplicas como una forma de resolver los problemas de escalabilidad, ¿sí? Es decir, para que mi sistema escale, yo tengo copias de los recursos, ¿sí? Si no, no puede escalar. ¿Por qué? Porque tengo cuello de botellas, porque tengo peticiones a un servidor centralizado, un único servidor, ¿sí? Entonces, es una técnica de escalabilidad, ¿sí? Un caso de la replicación para confiabilidad que lo vamos a pasar rápido, que tiene que ver con replicación de datos, para que recuerden que es un caso también de réplicas, es cuando tenemos sistemas de archivos replicados, ¿sí? En particular, hay una técnica que es la técnica RAID. ¿Sí? RAID es una técnica para replicar bloques de datos. ¿Sí? No es una técnica a nivel sistema de archivos, o sea, no me replica el sistema de archivos, sino me replica los bloques que constituyen el sistema de archivos. Dicho de forma más fácil, me permite replicar discos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la nivel de RAID? No. Sí, más o menos. Bueno. Esto que yo le estoy diciendo, ¿sí? Su encarnación más simple es RAID 1. RAID 1 que se llama mirroring hace esto. ¿Sí? Tiene dos discos en espejo que se llama mirroring, espejo. Entonces, si se rompe un disco, el dato está en el otro disco, porque tiene un espejo. Bueno, hay un montón de cuestiones respecto a esto, ya les habrán dicho, bueno, si compro los discos juntos, no hay problema que fallen juntos, bla, bla, bla. Pero es una técnica de replicación de datos. ¿Sí? Y... Sí, ¿me dijiste? ¿Hola, hola? Me pareció que él estaba hablando. Y un ejemplo de replicación para rendimiento también es las técnicas de caché, ¿sí? Que en la web se usa muchísimo, que es tener una copia más cercana al cliente, que es una copia de los datos, es una réplica, para que el rendimiento sea mucho más rápido. El ejemplo, digamos, extremo de esto es la caché local que tiene el navegador, donde guarda copias, réplica, una réplica local en la máquina, en el disco del equipo que tenemos, para que cuando uno haga referencia al recurso no tenga que salir a la red a buscarlo nuevamente. ¿Sí? Este es el ejemplo más cercano de replicación para rendimiento. ¿Sí? Este tipo de caché, bueno, el que más conocemos es el caché web. No tengo que explicarlo, pues ya lo conocemos un poco. Entonces, el problema que tenemos con la replicación es que mantener copias también tiene implicancia respecto de lo que son las réplicas. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa cuando el contenido de las réplicas no es igual? ¿Qué decimos? O sea, imagínense si yo consulto por un recurso a una réplica y me dice una cosa, consulto a un recurso en otra réplica y me dice algo distinto. ¿Qué decimos que ocurrió? Una inconsistencia. Una inconsistencia, ¿sí? Entonces, que las réplicas se mantengan consistentes, digamos, ¿sí? Significa justamente mantener la consistencia. Por eso la unidad se llama replicación de inconsistencia, ¿sí? La pregunta es, y acá se abre, digamos, un abanico bastante importante, ¿sí? Del que vamos a hablar bastante. ¿Qué es lo que llamamos consistente? ¿Sí? Cuando hablamos de réplicas de datos, que sean consistentes, habitualmente uno lo que está diciendo es que sean iguales. O sea, si dos almacenes, mejor dicho, dos réplicas son iguales, es que están consistentes. Eso es lo que uno dice habitualmente. ¿Sí?
La pregunta es, si uno tiene réplicas para mejorar la performance, ¿sí? Pero mantener esas réplicas consistentes involucra mucho procesamiento, muchos mensajes en la red, capaz que es peor la consistencia entre réplicas que no tenerla. ¿Sí? Porque imagínense que yo tengo 2 réplicas. ¿Sí? Y entonces, por cada operación de modificación en una réplica, yo tengo que copiar entera esa réplica a la otra, el movimiento que esto genera en la red es gigante. Entonces, seguramente va a ser mejor no tener ninguna réplica, porque voy a tener más trabajo en mantener una réplica que sea exactamente igual que la otra, que de no tenerla. ¿Sí? Va a haber más movimiento en la red y va a ser más lento que si no lo hubiera. ¿Sí? Entonces el tema acá justamente es definir qué es consistente. ¿Sí? ¿A qué llamamos consistente? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Lo que uno entiende con ese nombre de consistencia es lo que habitualmente tiene un nombre medio así impreciso, digamos, que es consistencia hermética. ¿Sí? La consistencia hermética es pensar que, bueno, si yo tengo una copia, esa copia va a estar siempre exactamente igual que el original. ¿Sí? Entonces, las dificultades, o sea, ¿por qué aparecen dificultades? Porque tenemos que lograr que las réplicas tengan un nivel de consistencia, en realidad, que permitan que la aplicación que yo voy a ejecutar pueda tolerarlo. ¿Sí? Repito, en general uno piensa este tipo de consistencia lo que se llama consistencia centrada en datos. ¿Sí? Consistencia centrada en datos porque tiene que ver con las operaciones de lectura y escritura sobre esos datos. Las operaciones complicadas en general son las de escritura, no las de lectura. Yo puedo leer un conjunto de datos un montón de veces y no cambia nada, pero en el momento que yo cambio un dato y ese dato está replicado, bueno, va a haber ¿qué cosa? Que replicar, o mejor dicho, propagar ese cambio a la otra réplica. ¿Sí? Cuando uno, digamos, cuando uno habla de consistencia, en general, sobre datos, ¿sí? Esos datos pueden ser, digamos, memoria compartida, ¿sí? ¿Por qué digo memoria compartida? A ver, ustedes saben que en un sistema distribuido en general no hay memoria compartida porque la memoria de una máquina la direcciona una máquina y otra máquina no puede direccionar la memoria de un equipo distinto. Pero muchos de los problemas de replicación vienen de la computación paralela. O sea, de problemas que ocurren dentro de una máquina, donde hay distintos procesos, y esos procesos tienen que acceder a réplicas de datos. ¿Sí? O sea que los modelos que nosotros vemos en el contexto de sistemas distribuidos, en realidad muchos evolucionaron de problemas de computación paralela dentro de una máquina. Por eso es que decimos que el contexto de los datos es, por ejemplo, un contexto de memoria compartida, es un ejemplo. ¿Sí? Nosotros no usamos memoria compartida, pero vienen de ahí. Sí, para nosotros, en relación a los sistemas distribuidos, es más normal pensar, por ejemplo, en una base de datos distribuida. Una base de datos donde los registros no están todos en un servidor, sino que pueden estar distribuidos en distintos servidores. O un sistema de archivos distribuido. ¿Sí? En ese caso, los datos son los archivos del sistema de archivos. Para no complicarnos, porque si no son todos casos especiales, en realidad lo que usamos nosotros es el concepto de lo que se llama almacén de datos. ¿Sí? Un modelo que se llama modelo de almacén de datos. ¿Sí? Que está ahí. Ese modelo de almacén de datos lo que nos define a nosotros es que tenemos un grupo de procesos que acceden a una réplica cercana que se llama copia local. Y que esas réplicas están conectadas. Y a través de esa conexión, digamos, es donde ocurren la propagación de las actualizaciones entre réplicas. ¿Sí? Ese es nuestro modelo de almacén de datos. ¿Sí?
Por eso las preguntas, por eso vuelvo a la transparencia anterior, ¿no? Por eso la pregunta de la consistencia. La pregunta de la consistencia, ¿qué nos dice? Dice, si yo leo cualquier copia, o sea, cualquiera de esas copias locales, ¿siempre tienen que devolver los mismos? ¿Lo mismo? ¿Debería devolver el mismo resultado? ¿Cuál es el resultado que debería devolver? O sea, si un proceso hace una modificación, una agregación, modifica uno de esos valores, ¿sí? Y otro proceso modifica otro valor, ¿cuál se hizo primero? ¿Cómo sabemos cuál se hizo primero? ¿Qué deberíamos tener para saber cuál se hizo primero? Un reloj global. Por ejemplo, ¿sí? Un reloj global o un ordenamiento de operaciones, ¿sí? Un reloj de Lamport, ¿sí? Un reloj vectorial, ¿sí? Tenemos que tener una forma de sincronía, ¿sí? De saber qué se hizo primero y qué se hizo después. Porque ¿cómo sabemos cuál es la operación? O sea, ¿cuál fue la última operación que se hizo? Yo quiero, por ejemplo, ¿no? Quiero conectarme a una copia local y obtener siempre la última operación. ¿Cuál fue la última? Bueno, tengo que saber cuál fue la última respecto de otro proceso, ¿sí? O sea, mantener lo que nosotros llamamos una sincronía global tiene que ver también con mantener una replicación sincrónica, que es que la lectura en cualquier copia local sea la última, también significa que yo tengo que mantener una sincronía global. Y esto también es caro, ¿sí? Esas son las preguntas que me tengo que hacer cuando quiero mantener la consistencia de los datos. Por eso consistencia centrada en datos, ¿no? En realidad, lo importante acá es relajar un poco el concepto que uno tiene de consistencia y pensar cuál es la consistencia que puede tolerar la aplicación que estoy usando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las operaciones de escritura sobre la almacén de datos son muy bajas. Hay muy pocas operaciones de escritura. Entonces, en esos casos, hay pocos conflictos. ¿Sí? Esto, en LNS pasa eso, por ejemplo. Pero digamos, lo que es importante que esté establecido es cómo es el modelo de consistencia. O sea, cómo esperamos que el almacén de datos responda. ¿Con qué reglas responde? ¿Sí? Eso es lo que se llama el modelo de consistencia. ¿Sí? Esto significa que los procesos que leen esperan que las operaciones muestren los resultados en un cierto orden. No importa, o sea, por ahora no nos importa cuál es el orden. Lo importante es entender que eso es el modelo de consistencia que nosotros estamos pidiendo a ese almacén de datos. ¿Sí? En principio uno tiende a pensar, repito, en lo que llama la consistencia hermética, que todos los almacenes locales, o sea, todas las copias locales, todas las réplicas, muestren lo mismo de la manera de una sincronía casi instantánea. Bueno, esto es imposible. ¿Sí? O requiere tanto esfuerzo que sería casi imposible de implementar, por la cuestión de la sincronía, como están sincronizadas. ¿Sí? Entonces, el primer modelo es el que se llama consistencia continua. ¿Sí? En la consistencia continua, lo que hay que especificar es hasta qué nivel de inconsistencia pueden tolerar las aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tolerancia tiene una aplicación a tener una desviación en los datos que está leyendo respecto de otra réplica? ¿Sí? Hay algunos ejemplos de esto. Esto pasa en la web muchas veces, ¿sí? Que yo estoy viendo una página y esa página en realidad ya se actualizó y lo que yo estoy viendo es una versión vieja de la página. La pregunta es, ¿cuánta tolerancia hay de que lo que esté viendo en la página me sirva o no me sirva? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Claro, es como lo que vimos antes del time to live, que después lo refresca y... Sí, ahí, exacto, ahí lo define el administrador y dice, bueno, mira, como yo sé que este registro puede variar, o lo hago variar, ¿por qué lo hace variar? Un poco les expliqué yo, porque a veces, a propósito, ese registro se deja cortito, para que vaya variando y me atienda distintos servidores siempre, ¿no?
Pero digo, ahí está especificando cuánto tiempo ese dato es válido, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo acá es qué nivel de inconsistencia yo puedo tolerar entre lo que leo en una réplica y lo que leo en otra réplica. ¿Sí? Supóngase que se conecta un proceso a una réplica, lee un valor, y otro proceso se conecta a otra réplica y lee un valor distinto. Bueno, ¿qué desviación hay entre esos dos valores que leyeron? Bueno, esto es simplemente una forma de ponerlo en números, ¿sí? Una desviación en valores numéricos es, bueno, ¿cuán distinto es un número del otro? ¿Sí? En el libro dice, por ejemplo, ¿no? Si uno es el precio de una acción en una réplica y en otra, bueno, que no haya una variación de más de 2 centavos entre el precio que muestra una réplica y que muestra la otra. Ese es un ejemplo del nivel de inconsistencia. Bueno, no tolero desviaciones de más de 2 centavos entre réplicas. Si hay una desviación de más de 2 centavos, hay que sincronizar porque significa que no es intolerable. O en el anterior es, bueno, ¿cuánto tiempo pasó de la última actualización? No, esto es un poco lo que decía el TTL, ¿no? Bueno, yo no permito más de 1 hora. Sé que después de 1 hora tengo que actualizar igual. ¿Sí? ¿Cuánto es el deterioro? Bueno. O respecto del orden al ordenamiento. El ordenamiento es, bueno, si hicieron 3 operaciones, esas operaciones tienen que hacerse en orden, no pueden hacerse fuera de orden. Si son transacciones, bueno, esas transacciones tienen que ser un orden. En el modelo transaccional de base de datos, eso nosotros lo definimos. La desviación la definimos, digamos, a mano diciendo, bueno, esto va dentro de una transacción. O sea, acá no puede haber desviación en el ordenamiento. Todas estas operaciones que están dentro del begin transaction y commit se hacen todas en este orden o no se hacen. ¿Sí? Esa es una forma de definir el grado de inconsistencia o el nivel de inconsistencia que puede tolerar nuestro sistema respecto de lo que el almacén nos provee. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Bueno, esto se puede medir de alguna manera, o sea, el problema es medirlo esto. Bueno, una forma de medirlo es lo que se llaman las ONIT, unidades de consistencia o inconsistencia. ¿Sí? Las ONIT miden distintos parámetros de inconsistencia. Pueden medir distintos parámetros de inconsistencia. Eso está ahí en un ejemplo de la página de la diapositiva 12. Ese ejemplo está en el libro de Tanemo nuevo, porque el libro viejo tiene otro ejemplo distinto. Este es mejor que el del libro viejo. Si van al libro viejo de Tanemo, en la segunda edición van a encontrar otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito mejor que ese. ¿Sí? Pero tengo que ir a la facultad, así que los voy a tener que abandonar por la clase de hoy. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este ejemplo a mí me demora bastante explicarlo. ¿Sí? No porque sea difícil, sino porque tiene muchos detalles. Léanlo, fíjense en el libro, qué es lo que dice este ejemplo, que lo que está diciendo básicamente es cuánto de inconsistente tiene una réplica con respecto a la otra, ¿sí? Y cómo está medido. Véanlo, y la clase que viene arrancamos de acá y vamos más rápido porque acá podemos parar con 15 minutos, entonces ya no ganamos 15 minutos. ¿Sí? Llegamos hasta acá hoy y la clase que viene terminamos de replicación y consistencia, que es una unidad bastante larga, ¿sí? Bastante pesadita. ¿Sí? Así que por favor vayan leyendo eso, porque hoy los tengo que abandonar porque estoy en la facultad. ¿Sí? Porque físicamente. Así que bueno, y después si tienen alguna propuesta o algún día tienen que ir por algo a la facultad, nos ponemos de acuerdo si quieren a través del... Me mandan un mail o a través del campus y ya vamos coordinando. Sí, de alguna manera la semana que viene, la otra, bueno, vemos cómo hacemos y así revisan las parcelas, ¿sí? Perfecto, profe. Repito, este gráfico está en el libro, la tercera edición de Tanemo, digo en Steam. Vaya a la tercera edición, no a la segunda, porque va a haber un gráfico distinto, van a ver que es diferente. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que está diciendo ese gráfico, que yo realmente pierdo un tiempito explicándolo. Y bueno, así ganamos tiempo con eso. Y así la clase que viene arrancamos de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, los abandono. Nos estamos viendo el próximo martes, ¿sí? Que tenemos maratónicas clases. Dale, nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.